el cálculo de las diferencias divididas y, bueno, seguimos el procedimiento. Vamos a ver en el ejercicio, en el siguiente ejemplo, cómo se hacen todos estos cálculos para que ustedes pues tengan el procedimiento completo. Bien, eh, antes de empezar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, digan. ¿Este ejercicio es como la continuación del primero y el segundo, profe? La misma, el mismo, sí, la misma función, ¿no? Es la misma función, sí, utilizamos los datos también anteriores, pero agregamos más datos. Obviamente, a medida que vamos aumentando el grado del polinomio, pues requerimos más datos, ¿no? Pero sí, consecuencia de lo que hemos venido calculando. Vimos el de primero, el de segundo. Sin embargo, aquí vamos a agregar otro dato que, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de empezar? ¿No? Ok, entonces iniciamos. Dice el ejemplo 3, utilice los datos del ejemplo anterior, agregando un cuarto punto. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, bueno, aquí lo tenemos, que es el de segundo grado, teníamos esta tablita, 1, 4 y 6, entonces dice que a estos datos le agreguemos un dato más, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Dice, utilice los datos del ejemplo anterior agregando un cuarto punto. ¿Por qué requerimos agregar un cuarto punto? Dice, porque dice aquí, estima el logaritmo natural de 2 con un polinomio de interpolación de tercer grado. Si se fijan, en el ejemplo anterior era este punto, 1, 2, 3, ¿sí? Pero acuérdense que para hacer ajuste polinomial requiero n más 1 puntos. Si n es igual a 3, en este caso me dice que es de tercer grado, pues requiero 4 puntos. Por lo tanto, hay que agregar un punto más, un dato más. ¿Sale? Y ese dato, pues es x3 igual a 5. Y si nosotros calculamos el logaritmo natural de 5, pues me va a dar este valor. Se fijan que simplemente estamos siguiendo la indicación del ejemplo, agregando un dato más a la tabla. No lo estamos ordenando, ¿no? No lo estamos ordenando porque si fuera en orden, pues bueno, entonces aquí estaría el 5 entre el 4 y el 6 y a lo mejor ahí no sería x3, tendría que ser x2 y el x3 tendría que ser este, ¿no? Entonces, estamos siguiendo la indicación, solamente agregando el dato extra que nos está indicando el problema. Bueno, lo primero que se hace, les decía, es se debe ajustar la fórmula general de enésimo grado a un polinomio de tercer grado, puesto que el ejercicio dice que lo hagamos con n igual a 3. Entonces, si se fijan aquí, utilizando la fórmula anterior con n igual a 3, esta es la fórmula general, esta es ya la fórmula ajustada, vamos a ver que ¿cómo queda la fórmula? F3, obviamente n es igual a 3, aquí sustituyo el 3, F3, y eso me indica pues que es un polinomio de grado 3. F3 de x va a ser igual a B0, como lo vemos acá, B0, ¿no? Más B1 por x menos x0 por x menos x0, más B2, ¿sí? Por x menos x0 por x menos x1. Acuérdense que por cada coeficiente vamos agregando una diferencia. Más, ¿hasta dónde debe llegar? Hasta B3, ¿no? ¿Por qué? Porque n es igual a 3, dice es hasta Bn, entonces Bn sería B3, aquí lo tenemos, por x menos x0, por x menos x1, hasta x menos xn menos 1. Si n vale 3, pues debe llegar hasta n menos 1, sería 3 menos 1, 2, ¿no? Por lo tanto, la última diferencia es x menos x2, que es esto que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, vean cómo se ajustó la fórmula. Esta sería la fórmula para un polinomio de grado 3. Y, pues como pueden ver, en esta fórmula requiero calcular, lo primero que requiero calcular son los coeficientes, puesto que la diferencia o las diferencias pueden salir directo de la tabla. Esa no hay problema porque conozco x, aquí está planteado, que sería el 2, ¿no? Al cual voy a calcular la f de x de grado 3. Entonces, todo lo demás está, lo que no tenemos son los coeficientes.
Entonces, ¿cómo calculamos los coeficientes? Igual como la formulación que acabamos de ver en el apunte. También recuerden que el coeficiente B0 es igual a f de x0. Si se acuerdan, acá lo veíamos, B0 es igual a f de x0. Por lo tanto, ese es un coeficiente que sale directo de la tabla. Pero en este caso, específicamente en este caso, f de x0 es igual a 0. Por lo tanto, B0 es igual a 0. ¿Sale? Ya lo tenemos. Ese no hay problema. Siempre sale directo de la tabla. También dice acá arriba, antes de que sigamos, dice, después de tener la fórmula ajustada, se procede a calcular los coeficientes B1, B2 y B3. ¿Por qué el B0 no lo mencionamos? Porque ese sale directo, ¿no? Se procede a calcular estos tres con el método de diferencias divididas finitas, DDF, visto en el resumen. Como también se vio, bueno, ya el caso de B0, entonces, a partir de B1 en adelante, les decía yo, pues ahí se empiezan a calcular las diferencias divididas finitas, ¿sale? Dice, del coeficiente B1 en adelante se requieren calcular esas diferencias para cada coeficiente. En este caso se deben calcular desde las primeras, las segundas, las terceras, hasta las terceras, se inicia con el cálculo de las primeras. Déjenme ponerles aquí en la formulación en un archivo de Word que tengo por aquí para que ustedes vean cómo se calculan las diferencias divididas. Vean, recuerden, vamos a empezar con las primeras. Recuerden que las primeras diferencias se calculan en pares de puntos. Voy a subirle tantito aquí a la tabla. Si las diferencias divididas, o las primeras diferencias divididas finitas, va a ser un grupo de diferencias, porque no es un solo cálculo, les decía. ¿Cómo se hace? Se calculan entre pares de puntos, es decir, yo voy a ver mi tabla, en este caso son 4 puntos, y eso me va a determinar cuántos pares de puntos o cuántas diferencias voy a tener entre pares de puntos. Y se empieza siempre como de abajo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, en estos dos, yo tengo aquí el primer par de puntos, x0 y x1. Voy a decir que voy a hacer una diferencia dividida entre x1 y x0. Ese va a ser un cálculo. El siguiente sería entre x2 y x1. ¿Sí? Ese sería el siguiente cálculo entre pares de datos. Y el último sería entre x3 y x2. Si se fijan, ya no puedo hacer otra diferencia porque ya no tengo otro par de puntos que me pueda permitir hacer otra diferencia. Entonces, por eso les decía yo que un primer indicio que podemos tomar en cuenta es el número de datos. ¿Por qué? Porque ahí, dependiendo cuántos datos tengo, en este caso tengo 4 datos para un polinomio de tercer grado, pues solamente voy a tener 3 cálculos, ¿no? Entre x1 y x0, entre x2 y x1, y entre x3 y x2. Y esas diferencias entre el punto x1 y x0, pues no es otra cosa que la diferencia de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. A eso se le llama diferencia dividida finita. Y así para los otros datos, este igual aquí y estos dos igual. Bueno, pues eso es lo que tenemos acá, ¿no? Para las primeras diferencias, dice que el primer cálculo se hace entre x1 y x0. Entonces va a ser f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Si se fijan, es el mismo orden que tomo acá. x1, x0 igual a f de x1 igual a f de x0. Acá abajo la x1 y la x0. ¿Sí? Siguiente cálculo dice que sería entre x2 y x1. Entonces, digo que va a ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Siguiente cálculo. Dijimos que eran 3, ¿no? Entre x3 y x2, el último. F de x3 menos f de x2 entre x3 menos x2. Si se fijan, pues no requiero yo como tal memorizar las fórmulas. O sea, no es que yo vaya a memorizar toda esa cantidad de fórmulas. Simplemente requiero entender el procedimiento.
Y el procedimiento empieza con las primeras diferencias. Y las primeras diferencias se hacen entre pares de puntos, ¿no? Entonces yo veo mi tabla y digo entre x1 y x0, entre x2 y x1, y luego entre x3 y x2. Y esos son los tres cálculos que voy a tener. Obviamente para un polinomio de grado mayor, pues voy a tener más datos en la tabla y pues obviamente voy a agregar más diferencias divididas finitas dependiendo cuántos pares de puntos pueda yo tener en esa tabla. Para este caso, el de grado 3, solamente voy a tener tres diferencias divididas finitas en el grupo de las primeras, ¿sí? En el grupo de las primeras. Ahora bien, segundas diferencias divididas finitas. Recuerden que les decía yo en la clase anterior que a partir de las segundas diferencias divididas finitas son diferencias de diferencias, ¿sí? Primero, ¿qué debo ver? Que se hace, perdón, se hace en grupos de tres, ¿no? Ya se me está acabando la voz desde las 8 de la mañana, ya la última clase me agarran cansado. Bueno, aquí en el grupo de las segundas diferencias, vean, aquí, lo que debo observar que son ahora grupos de tres, no es un grupos de dos o pares de puntos, como decíamos en la primera. Entonces, a medida que vamos aumentando, ahora aquí son grupos de tres, las terceras serían grupos de cuatro puntos. Aquí, en estas, son grupos de tres. ¿Y qué significa que sean grupos de tres? Pónganle mucha atención. Significa que voy a hacer la diferencia las diferencias o la diferencia dividida finita entre estos tres puntos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Voy acá arriba, lo voy a ver en la tabla, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres puntos? Serían x0, x1 y x2, pero como se empieza de abajo hacia arriba, sería f de x2, x1 y x0. Esa sería mi primer diferencia dividida en ese grupo. La segunda y última sería entre x3, x2 y x1. Si se fijan, se van recorriendo. Si yo tuviera más puntos, pues entonces podría ser otra siguiente diferencia dividida finita en ese grupo. Pero en esta tabla solamente tengo estos puntos, solamente van a ser dos, ¿no? Los tres primeros puntos desde x2, x1 y x0 y los tres últimos, que es desde x3, x2 y x1. ¿Sí? Entonces, por eso acá yo tengo solamente en el grupo de las segundas, ¿sí? Vamos a ver que solamente hay dos cálculos, de x2, x1 y x0, y de x3, x2 y x1. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cómo hacemos los cálculos para grupos de tres puntos? Fíjense que se hace entre los dos primeros, es decir, la diferencia dividida entre x2, x1, que es esto que tengo aquí, menos la diferencia dividida de los dos últimos, que sería x1 y x0, menos f de x1 y x0, sobre todo el intervalo. ¿De dónde a dónde va el intervalo? Desde x2 hasta x0. Por lo tanto, digo aquí x2 menos x0, sobre x2 menos x0. ¿Sale? Entonces, de ahí salen las diferencias divididas. Para el siguiente punto, como es x3, x2 y x1, son tres puntos, voy a hacer la diferencia entre estos dos menos la diferencia de estos dos. ¿Sale? Por eso tenemos aquí f de x3, x2, que son estos dos primeros, menos la diferencia de x2, x1, sobre x3 menos x1, es decir, todo el intervalo, desde x3 menos x1. Entonces vean que simplemente es entender el procedimiento. No hay que memorizarse nada. ¿Sale? Entonces, estas segundas diferencias divididas, les decía yo, son diferencias de diferencias. Si se fijan, voy a ocupar las diferencias previamente calculadas. Aquí dice x2, f de x2, x1. Es esta que tengo aquí. F de x2, x1. Menos f de x1, x0 es esta que tengo aquí. F de x1, x0. Entonces sería esta diferencia menos esta
sobre x2 menos x1, menos x0, ¿sale? La siguiente sería entre esta diferencia y esta de aquí. Si se fijan, aquí tenemos f de x3, x2, que sería esta, menos la anterior, que sería f de x2, x1. Es decir, son diferencias de diferencias, son cálculos que ya vamos a tener, ¿no? Cuando lleguemos aquí ya vamos a tener estos resultados. Entonces, simplemente sustituir valores sobre x3 menos x1. Y así salen las segundas diferencias divididas. Ojo, la tercera, en este caso ya es una. ¿Por qué es una? Porque las terceras diferencias se hacen en grupos de 4. 1, 2, 3, 4. Pero resulta que en la tabla, pues solamente tenemos cuatro valores. Por lo tanto, sería una sola diferencia, que sería desde x0 hasta x3. Son 4 valores. Por eso aquí, siempre que lleguemos a la última diferencia, pues dependiendo del grado del polinomio, esa diferencia será única, ¿no? Sería la única diferencia que se puede calcular. Entonces aquí se calcula entre x3, x2, x1 y x0. ¿Y cómo se hace? Se calculan respecto a los tres primeros valores, que sería f de x3, 2 y 1, que es lo que tengo aquí, f de x3, x2, x1, menos los tres últimos, x2, x1 y x0, f de x2, x1 y x0, sobre todo el intervalo que va desde x3 hasta x0, entonces sobre x3 menos x0. Se fijan, esta última diferencia va a ser la diferencia de las dos anteriores. Se fijan, aquí tengo x3, x2, x1, que es esta de aquí, menos la anterior, que sería f de x2, x1, x0, que es esto que tengo aquí. ¿Sale? Y así he calculado hasta la enésima diferencia dividida. ¿Por qué la enésima? Recuerden que n es igual a 3, por eso tenemos hasta la tercera diferencia dividida finita. Hasta ahí, díganme por favor si tienen alguna pregunta, alguna duda. Díganme. ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Entonces, una vez que tengo la formulación planteada, pues lo único que tengo que hacer es sustituir valores. Por ejemplo, aquí f de x1, f de x0, x1, x0, x2, x1, x3. Todos estos valores salen de la tabla, ¿sale? Salen de la tabla. Aquí lo podemos ver, ¿no? F de x0, f de x1, tal cual. La siguiente, para las segundas diferencias, pues yo ya voy a tener calculado estos valores y voy a sustituir los valores previos aquí en estas fórmulas, aquí, aquí, ya los tengo. Y para la última, pues sería la diferencia de estas dos, que también ya la vas a tener. Por lo tanto, es bien importante que hagamos bien la sustitución de valores, porque una vez que, si yo me equivoco en la primera, por ejemplo, hago mal la sustitución, pues todo lo demás va a estar mal, ¿no? Todo lo demás va a estar mal. Déjenme pasar al ejercicio que veníamos viendo en PDF para que vean ya los resultados y la sustitución. Por acá tenía la mano levantada, Gaona. Sí, profesor. Entonces el diagrama de flujos de ese método quedaría como, bueno, pararía hasta que se completaran los n número de números, los n, ¿cómo dijo que eran? Lo que era N abajo. números de diferencias divididas finitas. Sí. Sí. Sí, aquí el programa, el código, independientemente del diagrama, pues no tiene que ver con un número de iteraciones, ¿no? Sino tiene que ver con terminar el procedimiento, ¿sale? Cuando termines el procedimiento, ahí termina el programa. Calculas tus errores y demás. Bien, pero eso ahorita lo vemos aquí, para que vean cuál es el procedimiento. Entonces, vean, una vez que tengo, pues, ya las diferencias divididas, ¿no? Toda la formulación, el planteamiento, me faltó decirles esto, vean. De cada grupo de diferencias, que es lo que
les quería mencionar acá. De cada grupo de diferencias, solamente el primer valor de cada grupo corresponde a cada coeficiente. Por ejemplo, aquí, B1, este valor de este grupo, este sería igual a B1. B1 es igual a esto que, perdón, B1 es minúscula. B1 es igual a esto de aquí. Del siguiente grupo, solo el primer valor sería B2. Este sería B2 igual a este resultado. Y por último, B3 sería este valor de aquí. Entonces, en B3, como es la única y última diferencia dividida, bueno, pues ahí ese sería el valor de B3, ¿sale? Entonces, así quedaría planteada la formulación. ¿De dónde sale B1, B2 y B3? Bueno, B0, acuérdense que es igual a f de x0, eso está directo, pero B1, B2 y B3 sería de cada grupo de diferencias, el primer valor es el que corresponde a cada una de las Bs, ¿no? De los coeficientes. Bien. Voy a ponerles el ejercicio aquí ya sustituyendo valores. Vayan tomando sus capturas, puesto que de la tabla, vean, tengo todas esas x y f de x. Bueno, si se fijan, las primeras diferencias divididas, pues están en función de f de x y de x, que salen directos de la tabla. Yo hice la sustitución de valores, hago operaciones y el primer valor me da 0.462098. La primera diferencia dividida de ese grupo. La segunda diferencia que se hace entre x2 y x1, sustituyo, ya teníamos la fórmula, sustituyo pues f de x2, f de x1, menos x2 sobre menos x1, y me da 0.202733. La siguiente me da un total de 0.182322, es decir, teniendo las fórmulas, simplemente sustitución. Ojo, las primeras diferencias divididas finitas salen de la tabla directamente. Si se fijan, son diferencias de x y de f de x, ¿sí? Después de las segundas diferencias, estas ya no salen de la tabla, sino salen de las diferencias anteriores, ¿no? O al menos no directamente, ¿no? Porque es obvio que todos los valores vienen de la tabla, pero ya no tengo que voltear a ver la tabla, sino que, por ejemplo, para el primer cálculo, que es entre x2, x1 y x0, dice que es la diferencia de f de x2, x1, menos f de x1, x0. Y aquí lo tengo. x2, x1 menos x1, x0, que son estos valores. Este menos este, aquí está, sobre x2 menos x0. Bueno, aquí sí, estos sí salen de la tabla, ¿no? Los valores de x, obviamente, están directo en la tabla. Pero las diferencias, vean, pues es esta, en resumen, sería este valor menos este valor, ¿sí? Sobre 6 menos 1, y luego la siguiente sería este valor menos este valor. ¿Sí? Si se fijan, empieza de abajo hacia arriba. Es decir, al valor inferior le vas a restar el valor superior. ¿Sale? Entonces, para esas dos diferencias de las segundas, vemos pues cómo se calculan. Se calculan entre f de x3 y x2. Aquí está. Esto también ya lo tienes, que sería este valor, menos el valor anterior, f de x2, x1, que sería este. Y este valor corresponde a este. Sobre x3 menos x1 y te da el siguiente valor, ¿no? Menos 0.020411. Y por último, en la tercera diferencia dividida finita, pues que es aquí donde nos quedamos hasta la formulación, sustituimos valores, que no es otra cosa que la diferencia de las dos anteriores, sería este valor menos este valor, ¿sí? No olviden que hay un menos en la fórmula, menos, ¿sí? Menos el valor de acá, para que lo tomen en cuenta, sobre todo el intervalo que va desde x3 menos x1, ¿sale? Y esto me da 0.7866, 0.07866. Bien, pues hasta ahí hemos calculado todas las diferencias divididas. Entonces, incluso se los pongo en color azul para que no se les olvide que de cada grupo, obviamente de las primeras,
corresponde a B1 el primer valor, de las segundas corresponde a B2 el segundo valor y de las terceras corresponde a B3, de la tercera más bien y única corresponde a B3 ese valor, ese único valor. Entonces, como es hasta de grado 3, si se fijan, empiezo con las primeras, segundas y llego hasta la tercera diferencia dividida, que es un único valor. Si fuera de grado 4, por ejemplo, yo empezaría con las primeras, segundas, terceras, cuartas, hasta llegar a la última, que sería la de grado 4. Sería una solamente. Entonces, tienen este comportamiento las diferencias divididas finitas, ¿no? Partiendo de la tabla, y van disminuyendo de uno, ¿no? En cada grupo de diferencias. Ahorita vemos en el diagramita. Pero bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, díganme algo que no hayan entendido. Háganmelo saber. ¿Preguntas, no? No, profesor. Ok. Bien, pues una vez que tenemos este procedimiento completado, es decir, el cálculo de B1, B2 y B3, recuerden que todo eso salió de la fórmula que ajustamos a un polinomio de grado 3. Ahí dijimos que requerimos calcular estos coeficientes. Bueno, pues hay que sustituirlos aquí en la fórmula, ¿no? Hay que sustituir esos valores en la fórmula y es lo que hacemos a continuación. Vean. Dice los resultados f de x1, x0, x2, x1, x0, y esto que acabamos, que está en azul, representan los coeficientes, ¿no? Con todos los coeficientes calculados se sustituyen en la ecuación de tercer grado. Entonces sustituimos aquí los valores de B1, B2 hasta B3. La función o el polinomio queda en función de X. Hasta aquí vamos a dejarle ahí porque se nos está acabando el tiempo. Si tienen dudas, anoten.